trabajo desaprobado, no les sirve a ustedes, no nos sirve a nosotros. O sea, el trabajo práctico, que es control de lectura, tiene que ser una bibliografía más o menos acotada, más o menos estudiada por ustedes, analizada, y que ustedes nos digan, bueno, ¿qué se entendió sobre esto? ¿Sí? Tratando de esa manera, si me pongo acá está bien, me ven los de los que están en sus casas. Sí, le agrego más que nada para la gente que por ahí tiene algún problema, no puede venir. Bárbaro, bárbaro. Entonces, los que cuando hagan trabajo práctico, el control de lectura tiene que ser una lectura consciente, donde ustedes digan, bueno, a ver, ¿qué entendí de esto? Y plasmarlo en el papel. Pero conjuntamente con eso van a tener en la mitad de la cursada un trabajo práctico integrador. El trabajo práctico integrador abarca las unidades 1, 2 y 3. El trabajo práctico integrador se va a rendir acá, en forma escrita, sin nada, sin material, van a venir como saquen una hoja, se van a sentar ahí y van a tratar de analizar los puntos que vimos especialmente en clase. ¿Es importante venir a clase? Sí, porque yo suelo en mi clase decir posible pregunta de examen. Cuando digo posible pregunta de examen es probable que después la tomemos, entonces vengan a ver cuáles son los puntos claves en cada una de las clases, ¿sí? Buenas tardes. Entonces, el trabajo práctico integrador va a ser escrito, lo van a rendir aquí. ¿Qué pasa si desaprueban? ¿Dejan de cursar? No, van a seguir cursando. Ahora, si desaprueban el trabajo práctico integrador, la diferencia es que el que lo aprobó va a ir al coloquio final solamente con las unidades 4 a 7. En cambio, el que no aprobó el trabajo práctico integrador va a ir al coloquio final a rendir la materia completa. Por eso es tan importante que puedan venir y que puedan aprobar. Todas las dudas que quieran, a mí me van cortando la clase, no tengo problema. Yo no tengo el problema de que vayan interrumpiendo siempre y cuando sea algo que me permita seguir con la clase, ¿sí? ¿Qué pasa si en el coloquio final desaprueban? Si desaprueban el coloquio final, tienen un recuperatorio. ¿Y qué pasa si también desaprueban el recuperatorio? Bueno, hay dos alternativas. Una alternativa es volver a cursar la materia, otra alternativa es rendir libre la materia. No sé si alguna vez vieron una mesa libre, lo que siempre les recomendamos es que si van a rendir la materia libre, vengan a ver una mesa. O sea, no vengan como kamikaze a rendir libre por dos motivos. Primero, porque es oral. Segundo, porque se viene toda la materia completa. Y tercero, porque probablemente esté en el día de la mesa libre yo, con Carrizo, Eduardo, o ninguno de nosotros tres, y aparezca un profesor que nunca tuvieron y es el que toma la mesa libre. Entonces, no es que sea imposible, pero siempre la recomendación es que no vengan directamente a escuchar una mesa libre y después en la segunda oportunidad pueden llegar a venir a probar. Otra cuestión que quiero comentarles son los temas que van a ver conmigo a lo largo de la cursada. Como les dije recién, vamos a arrancar con la unidad número 2, concepto de derecho, puntos 5, 6, 7 y 8. Eso es lo que vamos a ver hasta el trabajo práctico integrador. Vamos a hablar sobre concepto de derecho y un naturalismo positivismo. Y luego del trabajo práctico integrador vamos a hablar sobre sistemas jurídicos y sobre interpretación del derecho. Son todos los temas que van a ver conmigo. Entonces, unidad 2, concepto de derecho y un naturalismo positivismo. Sistemas jurídicos e interpretación de derechos son los temas que van a desarrollar conmigo. Si tienen dudas, nos van mandando mails, tienen también un grupo de WhatsApp como para hacer algunas consultas, y los trabajos prácticos escritos se envían al mail mío y al mail de Lucía. No tienen nota conceptual, tienen nota numérica, tienen nota conceptual aprobado o desaprobado, ¿sí? ¿Alguna cuestión más que quieran preguntar sobre el tema organización de la cursada o trabajos prácticos antes de arrancar con el tema de hoy? ¿Nada? Bueno, perfecto. Entonces vamos a arrancar. Voy a tratar de correr esto un poquito más para adelante. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? Más. Que no se venga abajo, eso sí. A ver si todos pueden ver. A mí me gusta usar mucho pizarrón. Decime vos cómo lo focalizo mejor, cómo lo pongo mejor para que no sé cómo ven. No, pero lo digo con la computadora, así más o menos. No, pero yo. ¿Así lo pueden ver todos? Sí. Perfecto. Profe, solamente el integrador se rinde presencial. El integrador. El GP integrador se rinde presencial. El trabajo práctico integrador presencial, los otros trabajos son por mail y el coloquio sí. Y el coloquio final, o sea, los trabajos prácticos en general son por mail. Lo envían al mail, se les hace la devolución se pone en el campo. Aprobado o desaprobado. No es que si desaprobaron, y bien que la piden por la pregunta, no es que si desaprobaron no pueden seguir en la cursada. Lo que pasa es que ustedes imagínense si fueran docentes. No es lo mismo la persona que llega al coloquio final y nosotros miramos la lista, porque además eso lo lleva perfecto Lucía, viene el control de quién aprobó, quién no aprobó, quién entregó en términos y demás. Sino que no es lo mismo, me decía recién, llegar al coloquio final y ver a una persona que en toda la cursada llevó un ritmo regular, que aprobó todos los trabajos prácticos,
y que aprobó el integrador y se presenta, no va a ser lo mismo esa persona que la persona que vino a los trabajos prácticos y les aprobó todos. Van a poder seguir adelante, pero por supuesto va a ser un poquito mayor de exigencia a la persona que no pudo aprobar los trabajos prácticos en el mail. Entonces, los trabajos prácticos son escritos al mail. El integrador se rinde acá escrito. Y en principio estamos previendo para el coloquio final hacerlo oral. Así que, bueno, anímense, que van a ser los primeros orales. Acá el señor me viene como diciendo cara de no. Ah, ¿prefiere el oral? Ah, muy bien, sí. No, y para conseguir la pregunta para el trabajo práctico. No, las preguntas de trabajo práctico se envían, o sea, se ponen en el campus y después lo va a subir Lucía el día que corresponde. Ustedes tienen que, digamos, escribirlas, responderlas y enviarlas directamente al mail. Se suben al campus. ¿Sí? Se suben al campus, tienen un plazo para entregar. Lo que les pido, por favor, van a ser abogados. Y los abogados tienen que cumplir plazo. Ustedes responden un recurso fuera de término y pierden el juicio. Entonces, el plazo está para cumplirlo. Si le decimos que se entrega a las 21:45, no se entrega a las 21:50. Se entrega hasta las 21:45. En eso somos muy rigurosos, ¿sí? Salvo alguna cuestión excepcional acreditada, que en ese caso lo podemos modificar. ¿Sí? ¿Alguna cuestión más? Sí. Hay fechas. ¿Están en el cronograma? ¿No lo subimos? Sí. ¿Tenemos un cronograma? ¿Estás en el grupo de WhatsApp? Bueno, vuelvo a mandar el cronograma ahora para gestionar. Bueno, hay un cronograma, imprímalo por favor, tiene 2 o 3 hojitas, donde les explico más o menos, explicamos todo esto, pero además también aparecen todas las fechas, inclusive hasta las fechas de las clases, porque es bueno que ustedes en la clase cuando puedan, cuando vengan, ya vengan un poco con el tema leído, porque si no es un monólogo. Entonces si ustedes pueden leer un poquito antes de la clase siempre es mucho mejor, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra consulta organizativa? Bien, arrancamos entonces con concepto de derecho, definición de derecho, unidad número 2. Y vamos a intentar, sin mucho éxito, responder a la pregunta ¿qué es el derecho? Yo no sé si a alguno de ustedes le llamó la atención, pero probablemente a algunos sí les llamó la atención, que cuando toman el programa de estudio de teoría del derecho, se habrán dado cuenta que concepto de derecho no está en la unidad número 1, está en la unidad número 2. Cosa rara, porque la lógica indicaría que en la unidad número 1 tendría que decir concepto de derecho. Es más, la lógica indicaría que la doctora Rizzo, que en la vida de clase, tendría que haber separado aquí adelante y tendría que haber dicho el derecho es 2 puntos y darles una definición acotada acerca de qué es el derecho. Sin embargo, está en la unidad número 2. Y aunque parezca paradójico, responder esta pregunta, ¿qué es el derecho?, es una de las cuestiones que más obstáculos produce o dificultades produce en la doctrina. Aunque no lo puedan creer, así como un físico o un matemático se pararía hoy acá y diría perfectamente cuál es el objeto de la física o de la matemática, esta es una de las preguntas que más divide a los juristas. ¿Por qué? Porque hay toda una serie de obstáculos que se presentan cuando queremos definir a la palabra derecho, que es lo que vamos a ver en la clase de hoy, y se van a dar cuenta que no vamos a poder aislar conceptualmente el derecho. Uno de estos obstáculos es la omnipresencia del derecho. La omnipresencia del derecho. La inabarcabilidad del derecho. El derecho regula diferentes aspectos de la realidad, el derecho regula diferentes conductas humanas, conductas de las más sencillas, como por ejemplo prestar una casa a un amigo y estamos celebrando un comodato, que es un préstamo de uso gratuito, o subir al colectivo y estamos celebrando un contrato de transporte, o comprar una revista y estamos haciendo un contrato de compraventa. Se casan, tienen efectos jurídicos, por supuesto que sí, ni qué decirles si tienen hijos y bienes y transitan por un divorcio, o, no sé, chocar en la esquina y generar una demanda de daños y perjuicios. Es muy difícil que el día de mañana, cuando ustedes se reciban, no les guste algún área del derecho. A mí en lo personal yo siempre dije no voy a hacer derecho penal, jamás voy a hacer derecho penal, dije y lo cumplí a rajatablas al día de hoy. Sin embargo, siempre me gustó el derecho laboral y el derecho de familia. ¿Pero por qué? Porque siempre van a encontrar una rama del derecho que les guste, porque el derecho rige la vida y porque, como bien dice Carlos Nino, el derecho es como el aire, está en todas partes. Así arranca la obra de Carlos Nino. El derecho, como el aire, está en todas partes. Pero claro, esto que es tan atractivo, esto que significa que por una parte tenemos un derecho que es inabarcable, dificulta buscar un aislamiento conceptual. Entonces, los autores dijeron, bueno, tratemos de buscar el aislamiento conceptual a través de la finalidad. Si encontramos cuál es el fin del derecho, probablemente podamos encontrar un concepto. Y entonces dijeron, bueno, el derecho tiene como finalidad regular la conducta humana, regular el comportamiento humano, dijeron. Esa es la finalidad del derecho, regular la conducta humana, regular el comportamiento humano. ¿Y qué quiere decir regular la conducta humana? Quiere decir que el derecho trata de superar conflictos para lograr armonía social.
Superar conflictos sería la finalidad para lograr armonía social. Bien, ¿cuál fue el problema? Se encontraron con que el problema es que también las normas morales cumplen esta finalidad. Entonces la idea es separar conceptualmente al derecho de lo moral. Entonces algunos autores dijeron, bueno, pero probablemente si encontramos cómo hace el derecho para cumplir con esta finalidad, podamos aislarlo conceptualmente. ¿Y cómo cumple el derecho con esta finalidad de orden? A través de la autoridad y a través de la coacción. ¿Y qué significa que el derecho sea coactivo? Que hace uso de la fuerza para imponer sus normas. Que el derecho sea coactivo significa que hace uso de la fuerza para imponer sus normas. Es decir, que las normas jurídicas tienen mandatos de comportamiento que si se vulneran, si se violan, esto significa una sanción. Ahora, si el derecho presupone coacción, si el derecho presupone la posibilidad de imponer una sanción, tiene que haber un poder que sea capaz de imponer las normas. Y acá se va a crear entre el derecho y el poder una suerte de relación circular. ¿Por qué? Porque el poder crea al derecho, sanciona al derecho. ¿Sí? El poder legislativo sanciona las normas. Pero el derecho fundamenta o legitima el poder. El poder crea el derecho, el poder sanciona el derecho, pero el derecho fundamenta o legitima el poder. ¿Qué quiere decir esto? Que un poder que se basa en el derecho es un poder legítimo. Se basa en la creencia social de la gente de que las normas son jurídicas y que no son normas que le emanan por la fuerza, como podría llegar a ser la de un capo mafioso, por ejemplo, ¿sí? Entonces aparece esta relación circular. Pero seguimos complicando la historia, porque cuando yo pienso en el poder en una sociedad democrática, ustedes saben que el poder no es despótico, sino que el poder se divide en instancias. ¿Cuáles son las instancias del poder en una sociedad, en un Estado de Derecho? Los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Y acá tenemos otro problema, que surge un segundo problema cuando queremos definir la palabra derecho, y que tiene que ver con los operadores jurídicos. Hay muchos operadores jurídicos, es decir, muchas personas que están en contacto permanente con las normas, pero que trabajan de forma muy distinta. Por ejemplo, los jueces, por ejemplo, los legisladores, por ejemplo, los abogados, por ejemplo, los juristas teóricos, que tienen una relación con el derecho absolutamente diferente. ¿Qué es lo que hacen los jueces frente al derecho? Aplican las normas a los casos que tienen que resolver. Bien, uno dice esto y se imagina al juez sentadito en el despacho y dice, bueno, acá tengo el caso, acá tengo la norma, la aplico, no pongo nada de mi parte, y eso es absolutamente ilógico. Los jueces no pueden fundar a veces las resoluciones en razones morales, especialmente en cuestiones moralmente relevantes. ¿A ustedes les parece que en el caso, como tenemos a veces en el juzgado del abuso de un niño, el juez se puede despojar de razones morales? Hoy tuvimos un caso terrible de una chica de 16 años que había sido abusada sistemáticamente por la pareja de la madre, y ¿saben qué hizo la madre? Echó a la chica de la casa. Entonces, bueno, frente a esas cosas, el juez no puede evitar, perdonen el ejemplo, ¿no? El de la casuística, no me gusta hacer mucha casuística, pero bueno, para que entiendan un poco, el juez no puede despojarse de razones morales cuando tiene que resolver cuestiones moralmente relevantes. Sin embargo, la función del derecho frente al derecho cambia frente a los legisladores. ¿Sí? Algunos autores dicen que cuando miramos al derecho desde la óptica de un poder legislativo, por ejemplo, el derecho aparece como un instrumento para obtener cambios sociales, deseables, ¿no? Tenemos un problema económico, una crisis económica, y la norma jurídica trata de superar la crisis económica. Bien, ahora pensemos en el Congreso de la Nación, por ejemplo. El derecho no queda al margen de grupos de poder, factores de presión. Acá si ustedes van a Brown y Tucumán, que están los juzgados, muchos juzgados y algunos penales, van a encontrarse con mucha gente a veces presionando en aras de una sentencia. Entonces, el derecho, además de ser estudiado por jueces y por abogados, también es estudiado por sociólogos, científicos políticos, y seguimos complicando la cosa porque aparecen los abogados, que dicen algunos autores que somos como arquitectos de estructuras sociales, porque combinamos conductas dentro del marco jurídico, y nos quedan los últimos operadores jurídicos, que son los juristas teóricos, los autores, los tratadistas, que tienen una función científica frente al derecho, es decir, sistematizan, clasifican normas. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque la segunda dificultad que se presenta cuando queremos responder esta pregunta tiene que ver con la labor de los operadores jurídicos. Es tan diferente la labor de los operadores jurídicos al momento de trabajar con las normas que también esto dificulta buscar un aislamiento conceptual. ¿Sí? En el programa les dice problemas semánticos del derecho, ¿sí? De responder a la pregunta ¿qué es el derecho? Y ustedes ya han visto con Mónica Rizzo que uno de los problemas, uno de los defectos que tiene el lenguaje es la vaguedad y otro es la ambigüedad. ¿Alguno de ustedes que me diferencie vaguedad y ambigüedad? La ambigüedad es que se contradice y que tiene ambos lados que significan
Bien, la vaguedad está bien, es la imprecisión en el significado de un término. Pero la ambigüedad es más fácil. Es cuando una palabra tiene dos o más significados. Mira, está bien, yo te entendí lo que quise decir, pero es más sencillo. Cuando una palabra tiene dos o más significados, la palabra es ambigua o polisémica. Si leen ambigüedad o polisemia, es lo mismo, ¿sí? Les digo para que no se confundan el libro de Rodríguez cuando lean la palabra polisemia. Ambigüedad o polisemia es exactamente lo mismo, es un sinónimo. Entonces, una palabra ambigua es una palabra que tiene dos o más significados. ¿Y el derecho es una palabra ambigua? Sí. Yo puedo poner a la palabra derecho en 3 contextos y la palabra derecho va a cambiar. Fíjense, el derecho argentino permite el aborto. Frase número 1. Frase número 2. Tengo derecho a una cuota alimentaria para mi hijo menor de edad. Tengo derecho a una cuota alimentaria para mi hijo menor de edad. Tercer contexto. No hay derecho a que los pobres sean discriminados. No hay derecho a que los pobres sean discriminados. Bueno, acá tengo en 3 contextos diferentes la palabra derecho. En los 3 contextos diferentes la palabra derecho cambia de significado. Cuando yo digo el derecho argentino permite el aborto o permite el divorcio, podría ser también, me estoy refiriendo a lo que se conoce como derecho objetivo. ¿Qué es el derecho objetivo? Es el conjunto de normas, decretos, ordenanzas que emanan de una autoridad que está habilitada para crear derecho, que es obedecida por la población, que es aplicada por los jueces, repito, conjunto de normas, conjunto de leyes, decretos, que emanan de una autoridad que está habilitada para crear derecho, que es obedecida por la población, que es aplicado por los jueces. Derecho escrito. Sinónimos de derecho objetivo, derecho positivo, sistema jurídico, sistema normativo, son todos sinónimos. Derecho objetivo, derecho positivo, sistema jurídico, sistema normativo. Ustedes van acá abajo en la fotocopiadora y se compran el Código Civil y Comercial y aparecen las normas sobre divorcio. Eso es derecho objetivo. Ahora, paso al lado y dice una señora, tengo derecho a reclamar una cuota alimentaria del padre de mi hijo, no me pasa un peso hace 20.000 años y yo tengo derecho a la cuota alimentaria. Y aquí aparece el derecho subjetivo. Que el derecho subjetivo es una expectativa, un interés que tiene una persona de obtener algo, pero de obtener algo que le da el derecho objetivo. Porque yo tengo derecho a obtener una cuota alimentaria por un señor que no pasa cuota respecto de su hijo, es porque hay una norma del derecho objetivo que me permite, exactamente, hay una norma del derecho objetivo que me faculta a mí a cobrar esta cuota alimentaria. O sea, que el derecho subjetivo no es absolutamente independiente del derecho objetivo. El derecho subjetivo tiene respaldo en el derecho objetivo. Son frases correlativas. Por eso algunos autores dicen que son como 2 caras de la misma moneda. ¿Le entendieron esto? Bien. Ahora, siempre cuando digo tengo derecho a algo, ¿me refiero a algo que está escrito en la ley? No. Y acá aparece esto. No hay derecho a la discriminación de los pobres. No hay derecho a que se impongan siempre los intereses de los ricos o de los intereses de la oligarquía. Esto ya no tiene que ver con el derecho basado en normas, sino con el derecho basado en valores, en el valor moral, en el valor justicia. ¿Por qué? Porque es como decir, no es justo que los pobres sean discriminados, no es moral que los pobres sean discriminados. Y acá tiene un problemón muy interesante, pero un problema al fin, que tiene que ver con la relación entre el derecho y la moral, y su inserción o no en el concepto de derecho. ¿Hay relación entre el derecho y la moral? Sí, ¿siempre? Doctora, espera que quería sacar una foto para poner en el grupo. Uy, soné, bueno, sacame la silla. No hay derecho a que, bueno, acá decía no hay derecho a que se impongan los intereses de... Sí, creo que un poco... No hay derecho a la discriminación de los pobres, bueno. No hay problema, yo para... Bueno, igualmente vas a sacarle foto a esto, solamente yo me entiendo. El pobre se me mira con ganas como diciendo, ¿qué está notando esta mujer? Bueno, entonces, les decía, les preguntaba recién. ¿Existe relación entre el derecho y la moral? Me decían que sí. ¿Siempre existe relación entre el derecho y la moral? ¿No? ¿Sí? A ver. ¿Quién da más? Sí, siempre. Sí. Siempre hay relación entre el derecho y la moral. O sea, no hay ningún autor que va a negar la relación entre el derecho y la moral. Ahora, la relación que hay entre el derecho y la moral tiene que aparecer en el concepto de derecho, o yo puedo reconocer que hay relación entre el derecho y la moral, pero puedo definir al derecho por un lado y a la moral por el otro. Y acá viene, no, acá viene
esta terrible discusión que hay entre dos concepciones que son el naturalismo y el positivismo, que vamos a ver la clase que viene. Pero eso ya no es un concepto, sino que son concepciones. Una posible pregunta de examen es que ustedes nos diferencien conceptos de concepciones del derecho. Y lo que tienen que responder es muy sencillo, que cuando uno quiere definir una palabra, cuando queremos definir el significado de una palabra, en este caso el significado de la palabra derecho, estamos en el campo del concepto. Ahora, si yo discuto con contenido ideológico la relación entre el derecho y la moral y su inserción en el concepto de derecho, esto ya no es un concepto. Esto es valorativamente discutible. Esto es una concepción. ¿Lo repito? Si yo, avísenme y repito lo que sea necesario, ¿sí? Si yo quiero diferenciar o quiero definir el significado de la palabra, estoy en el campo del concepto. ¿Qué es el derecho? El derecho significa, dos puntos, bla, bla, bla. Eso es el concepto. Quiero definir el significado de la palabra. Ahora, si yo discuto la relación entre el derecho y la moral desde el punto de vista ideológico y su inserción o no en el concepto de derecho, esta es la concepción. La concepción, las dos concepciones que hay son, la vamos a ver en la clase que viene, y un naturalismo positivismo. No nos vamos a poner de acuerdo nunca. Yo siempre pongo el ejemplo de una disputa que hubo entre dos abogados en el doctorado, cuando estaba cursando el doctorado acá en Mar del Plata, y empezaron a discutir dos abogados importantes jurídicamente hablando, y uno era un naturalista ideológico y otro era positivista, y casi se matan. O sea, no vamos a ponernos de acuerdo porque es muy subjetivo el tema de hablar de la relación entre el derecho y la moral y su incorporación en el concepto de derecho, pero lo vamos a ver la clase que viene. Vamos a volver otra vez al concepto. Los autores intentaron, sin mucho éxito, pero intentaron hablar sobre conceptos de derecho, o sea, trataron de dar conceptos de derecho. Surgieron dos tipos de conceptos. Por una parte, surgió una forma de definir el derecho que es el concepto puramente formal o lógico del derecho, y surgió otra forma de definir el derecho que es el concepto funcional del derecho. ¿Qué diferencia hay entre un concepto y otro? El concepto puramente formal o lógico del derecho enumera componentes, enumera caracteres que tiene que tener el derecho para ser tal, ¿sí? Surge toda una serie de características, de componentes que tiene que tener el derecho para poder hablar de tal, de derecho. Un autor que da un concepto puramente formal o lógico se llama Stambler, Rudolf Stambler. Pero hay otra forma de definir el derecho, en un concepto funcional como el que da, por ejemplo, Ronald Dworkin. Dworkin lo que dice es, no es necesario enumerar componentes para definir el derecho. Yo puedo mirar en una sociedad qué prácticas son jurídicas, qué prácticas para la gente son jurídicas. Y sobre esa práctica, extraer un denominador común. Y sobre ese denominador yo voy a entender con el resto de la gente acerca de qué es derecho. Entonces vamos a repetir. Concepto formal lógico de derecho enumera componentes o caracteres estructurales. Este dice no. Vamos a hacer un concepto más abstracto. Vamos a tratar de ver qué prácticas son jurídicas, sobre las prácticas en la sociedad que son jurídicas elaboramos el concepto de derecho. ¿Cómo? A partir de la función, ¿sí? Entonces trata de definir el derecho como un fenómeno social a través de la función, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. Stambler dice que derecho es querer. Esto me dijo la doctora Rizzo que lo dé. No está en el libro de Rodríguez, pero me dijo que lo dé porque le va a servir para entender muchas cosas. Querer, entrelazante. Autárquico, querer, entrelazante, autárquico e inviolable. Bueno, todo muy lindo, pero no me sirve si no me saben decir qué es querer, qué es entrelazante, qué es autárquico y qué es inviolable. ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación? Querer no tiene nada que ver con el amor ni nada con el sentimiento, sino que querer es sinónimo de voluntad. Se trata de hablar de esta manera para diferenciar al derecho del mundo de los hechos, donde no hay voluntad sino que hay causalidad. Entonces, querer como sinónimo de voluntad. Para decirlo fácil, cada vez que se dicta una norma jurídica, se quiere, se tiende a algo, se busca algún fin. Por ejemplo, superar una crisis económica, ¿sí? Eso quiere decir derecho como querer, ¿sí? Como que tiende a algún fin o a alguna finalidad. ¿Por qué el derecho es entrelazante? Porque regula relaciones interpersonales, relaciones sociales derivadas de la convivencia. Regula relaciones interpersonales, relaciones sociales derivadas de la convivencia.
Si a mí se me ocurriera, por ejemplo, ponerme como una norma de vida, ir a misa todos los domingos, eso no está regulado por el derecho, porque es una norma que me pongo para mí, no tiene efecto respecto de terceros. Entonces, para que tenga efecto respecto de terceros, por ese motivo es que es entrelazante, regular relaciones sociales derivadas de la convivencia. Autárquico quiere decir que la norma jurídica se encuentra por encima de la voluntad respecto de los sujetos sobre los que rigen. La norma jurídica se encuentra por encima de la voluntad respecto de aquellos sujetos sobre los que rigen. Esto tiene que ver con el imperio de la ley, ¿sí? La ley por encima del poder, el derecho por encima del poder. El inviolable no quiere decir que no se lo puede violar, quiere decir que es incompatible con la arbitrariedad. Es decir, incompatible con la arbitrariedad. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que considerar la norma jurídica es para todos los seres humanos por igual, ¿sí? No es que rige de forma caprichosa para el señor de una manera y para Lucía de otra y para mí de otra, sino que rige para todos los seres humanos por igual. Sin embargo, este tema de la igualdad formal, no quiero entrar en cuestiones que tuvimos una discusión bastante severa la semana pasada, pero este tema de la igualdad formal de la ley muchas veces encubre una desigualdad real. Por ejemplo, autores marxistas dicen que, el mismo Marx decía que la igualdad ante la ley es una igualdad formal, porque muestra a capitalistas y proletarios por igual, pero en realidad cuando uno tiene que aceptar la condición de trabajo es absolutamente desigual. Y por ese motivo es que si ustedes toman la Constitución Nacional, en el artículo 75, inciso 23, dice medidas de acción positiva. ¿Alguien sabe qué son medidas de acción positiva? ¿Qué pasa si yo digo, todos somos iguales ante la ley, todos podemos acceder a un empleo, todos podemos educarnos? ¿Qué encubre eso? Encubre desigualdades reales de oportunidades. Entonces, si ustedes toman la Constitución Nacional, en el artículo 75, inciso 23, dice que hay que garantizar acciones, medidas de acción positiva para hacer una igualdad real. Entonces, normas muy controvertidas hoy en día son el cupo femenino para ocupar determinados cargos, el cupo de personas discapacitadas para ingresar a determinados cargos, el cupo de personas trans. Esto fue lo que generó la semana pasada un caos en un grupo que estamos en un curso que tenemos que hacer en el Poder Judicial, y generó un caos porque no todo el mundo está de acuerdo con el tema del cupo trans, y lo que se trataba de explicar es que en realidad no es un privilegio, sino que si uno analiza la historia de este tipo de personas o personas vulnerables, o dejemos a las personas trans, de muchas personas vulnerables, lo que tiene que tratar de hacer la ley, como no son iguales, es tratar de igualar con alguna ley que nos beneficie. Pero bueno, a esto nos referimos cuando hablamos de inviolable. El derecho no es compatible con la arbitrariedad. En principio es igualdad, la ley es igual para todos, pero tenemos que garantizar la igualdad real, ¿sí? Bien, este sería un concepto formal. Tenemos estos caracteres que tiene que tener el derecho para aceptarlo. Dworkin, desde el otro lado, dice, a ver, no es necesario enumerar componentes, no es necesario enumerar caracteres. Como dije recién, el derecho es un fenómeno social que cumple una determinada función. Con prácticas sociales, yo puedo, dice Dworkin, saber cuál es el denominador común y armar un concepto de derecho. ¿Y cuál es el fin o función? Se lo voy a dictar. ¿Cuál es el fin o función que tiene para Dworkin el derecho? Dice que es limitar el poder del gobierno, limitar el uso de la fuerza, limitar el poder del gobierno, limitar el uso de la fuerza, de forma tal de que esta fuerza se justifique, sobre la base de derechos y responsabilidades. De forma tal de que esta fuerza se justifique sobre la base de derechos y responsabilidades. Y algunos de ustedes dirán, bueno, fantástico, nos vamos, ya definimos el concepto de derecho y no definimos nada. Pues, ¿qué pasa? Estos conceptos, sí, sobre la base de derechos y responsabilidades. O sea, el uso de la fuerza tiene que justificarse sobre la base de derechos y responsabilidades. Bien, concepto formal, concepto funcional. En realidad, ¿cuál es el problema que tienen estas definiciones? ¿Están mal estas definiciones? No, están muy bien, pero ¿cuál es el problema que tienen? Son tan amplias, son tan abstractas, que terminan siendo poco útiles. Y justamente por su amplitud, se filtran preguntas que no tienen que ver con el concepto, sino que tienen que ver con la concepción, y termina siendo valorativamente discutible.
Vamos a poner dos preguntas para debatir entre todos nosotros, y estas dos preguntas van a ver que no tienen que ver con el concepto, sino que tienen que ver con la concepción. Entonces, repito, el problema que tienen las definiciones que dimos recién es que finalmente son tan abstractas que terminan siendo poco útiles, o son tan amplias que se filtran preguntas como las que voy a mostrar ahora y terminan siendo relativamente discutibles. ¿Qué preguntas? Bueno, una pregunta puede ser: ¿todo derecho positivo es derecho? ¿Todo derecho positivo es derecho? ¿Es derecho? Es decir, ¿todo derecho escrito es derecho por el solo hecho de estar codificado es derecho? Una norma aberrante, injusta y moral como las normas nazis que permitían castigar con la pena de muerte al judío que tenía relaciones con las ciudadanas alemanas. Emanaba de autoridades que estaban en ese momento autorizadas para crear derecho. La gente las obedecía. La autoridad la aplicaba, el juez la aplicaba. Esa norma injusta, aberrante y moral, ¿es jurídica, es derecho? ¿La podés calificar como jurídica a pesar de lo aberrante? Sí. ¿Y la moral? ¿Todo el mundo piensa lo mismo? ¿Y la moral? ¿Y la norma? Por eso estamos debatiendo, porque la pregunta es si esta norma, que fue creada por autoridades competentes, que la gente asustada, porque si no podía ser ciudadana, cumplía, que los jueces la aplicaban, pero que son aberrantes e inmorales, como dice el señor. ¿Cómo te llamas? Walter. Walter, como dice Walter. Esas normas, ¿se pueden calificar como jurídicas? ¿Se pueden calificar como derecho? Como derecho no. No. Como norma sí, como derecho no. ¿Y qué diferencia hay? Claro, ¿qué diferencia hay? Como norma sí, como derecho no. Una norma la puede dictar un dictador. Sí. Carecer de la moral. Pero El bis natural no viene por ahí también. El derecho no. Vengo de ciencias políticas, por eso. Milito no, curso. Pobre, viene con la cabeza así ya que quiere ir a No, votar todavía no sé. desesperadamente. Bueno, pero a ver, está bien, pero a ver, por acá decían, es derecho igual. Y acá la compañera, ¿cómo te llamas? Claro. Así le empezó, Flavia, así los empiezo a conocer. Bueno, Flavia decía, sí, la norma es norma, pero el derecho no. Bueno, y acá Walter decía, y bueno, ¿y la moral? Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Se puede calificar como jurídica? Es jurídica, pero Está bien. Es jurídica pero inmoral. ¿A alguien se le ocurre que si es inmoral no puede ser jurídica? no, yo dije jurídica, pero igual. No. Pero a alguien se le ocurre decir no podemos decir jurídica si es inmoral. No, para ellos. Vos te pregunto para vos. Si yo te digo que la norma hay una norma absolutamente inmoral, ¿la podemos calificar como jurídica? Sí. ¿Todos dicen que sí? Sí, porque puede ser de que, Sí, porque lo hicieron. si la califiquen como norma jurídica estén de acuerdo con eso, pero los demás no. Y si es en un caso de una dictadura como fue el régimen nazi, No, pero olvídate de la dictadura. Vamos a suponer que tenemos un régimen normal, ¿no? Y decimos, vamos a suponer que decimos, a ver, supongamos esto, estamos en una crisis terrible educativa. Y de pronto a un presidente se le ocurre decir, bueno, a partir de ahora los niños en las escuelas que no cumplen con lo que dicen los docentes van a ser torturados. Y lo hace el presidente, Es más, la norma se sancionó perfectamente por el Congreso de la Nación, pasó por toda la etapa de la Constitución Nacional, el presidente la avala No, y... está bien, pero si viola la Constitución no sirve. Está el órgano máximo de cualquier... Supongamos que por algún motivo hay algún rebusque como para decir no viola la Constitución. Estoy justificando un bien supremo. Bueno, la pregunta, ¿saben por qué no nos ponemos de acuerdo? Porque esta pregunta no tiene que ver con un concepto, sino que tiene que ver con las concepciones. Por lo que pude escuchar acá, se van inclinando hacia el positivismo, pero también hay una forma de decir, desde el lado del naturalismo, no, alto. Si es inmoral, no podemos hablar de derecho, porque es inmoral, no la puedo calificar como jurídica. Si es inmoral, no se puede calificar como jurídica, diría un naturalismo, ¿sí? Volvamos. Todo derecho positivo es derecho, y las normas cayeron en desuso de forma tal de que no se castiga al infractor. Las normas sobre duelo en el Código Penal, ¿son jurídicas? Bueno, depende del autor que responda a la pregunta. Kelsen dice que son inválidas, dejan de ser derecho, pero esto lo dice Kelsen, no todos los autores están de acuerdo sobre esto. Y las normas que no tienen sanción, ustedes por ejemplo van a ver en el Código Penal que toda la parte especial del Código Penal tiene sanciones. El que mata será recibido en prisión de 8 a 25 años. Bueno, y así tenemos las normas sobre hurto, las normas sobre robo, sobre violación, etcétera, etcétera. Bien. Supongamos que la norma dice está prohibido matar y no aparece la sanción. ¿Es una norma jurídica? Depende del autor que responde la pregunta. Kelsen diría que es una norma jurídicamente irrelevante, pero todo esto es valorativamente discutible. Por eso que esta pregunta tiene que ver más con una concepción que con un concepto.
Y otra pregunta que tiene que ver con una concepción y no con un concepto es, ¿solamente el derecho positivo es derecho? ¿Solamente el derecho positivo es derecho? O sea, ¿el derecho escrito es derecho? ¿O puede haber principios morales universales que no estén escritos y igualmente ser jurídicos? Sí, es una concepción. Para los individualistas sí, para los científicos no. ¿Conocen? Sí, exacto. ¿Conocen el caso Riff vs. Palmer? ¿Cuál? Riff vs. Palmer. Porque eso lo hace un juez norteamericano, no lo puede hacer un juez argentino, ¿eh? Pero hubo un caso que nos muestra cómo hay principios que no están positivizados, pero que igualmente fueron jurídicos. Juez norteamericano. Era un caso. Por ahí lo conocen, si cuando les cuente el hecho. Era un caso de un hombre que moría y dejaba como único heredero a su nieto. Una gran fortuna recibe el nieto. Pequeño detalle, el nieto había matado al abuelo. Y no había una norma escrita que desheredara al nieto. Y lo desheredaron igual. Porque los jueces inventaron un principio que decía, nadie puede beneficiarse de su propio acto ilícito. O sea, que los jueces aplican un principio que no estaba escrito, pero que igualmente fue jurídico. Estas preguntas no tienen que ver con el concepto, sino que tienen que ver con las concepciones que vamos a ver la clase que viene. Pero por eso les digo que cuando tenemos conceptos muy amplios, se filtran preguntas que son valorativamente discutibles. Bien. Pero como si ello fuera poco... Ay, no, esto no importa, esto estábamos filosofando. Ahora sí, lo que viene ahora sí, porque me pidió la doctora Rizzo específicamente que lo deje. Bien. Está tan interesante que no le saco. ¿Te pareció? Mirá, qué bien. Bueno, yo ya estoy tan cansada, estoy tan muerta, hoy tomé 3 audiencias, bueno, pero en fin. Vamos a ver ahora un tema que me pidió la doctora Rizzo que dé, y después vuelvo al libro de Rodríguez. En la parte final, que voy a dejar para el final, hay un autor que se llama Marmor, que Marmor habla del carácter normativo y el carácter social de derechos. Si tienen por ahí el programa a mano, en el punto 5 termina con carácter normativo y carácter social y dice intuiciones en tensión. ¿Sí? ¿Lo tienen a mano? Y eso está en el libro de Rodríguez, muy difícil de tratar de hacerlo más fácil. ¿Sí? Punto 5, la parte final. Bueno, están peor que yo, ¿eh? Están más dormidos. A ver, punto 5 de unidad 2. Punto 4 está. ¿En el punto 4 está? No, 5.4. 5.4. Dice, el carácter normativo, el carácter social de derecho, intuiciones en tensión. Por eso lo dejamos para el final de la clase. Pero antes, le pidió a la doctora Rizzo que explicara una cuestión que tiene que ver con la vaguedad de la palabra derecho. Porque una de las grandes dificultades que se presenta cuando queremos definir la palabra derecho es que el fenómeno jurídico es eminentemente complejo. Y vamos a ver ahora cuáles son las características, las notas del fenómeno jurídico. Estas notas del fenómeno jurídico son: 1. Historicidad. Esto puede ser posible pregunta de examen. 2. Pluriformidad. Esto si querés, si saca cuando termine, saca Lucía, ¿sí? Bien. 3. Pluridimensionalidad. Y 4. Perspectivismo o dependencia del punto de vista. Bueno, a nadie le serviría un derecho o unas normas jurídicas que nunca se modifiquen. Obviamente las costumbres de las personas van cambiando, los comportamientos van cambiando y por supuesto que también cambian las normas jurídicas. O sea que la historicidad es el cambio del derecho a lo largo del tiempo. La historicidad es el cambio del derecho a lo largo del tiempo. ¿Y qué es lo que cambia el derecho a lo largo del tiempo? Bueno, puede cambiar los comportamientos que regula el derecho, las conductas que regula el derecho, el contenido del derecho. Cambia el comportamiento, repito, las conductas que regula el derecho. ¿Sí? La sanción también puede cambiar conforme pasa el tiempo. Sí, por supuesto. Todo lo que es el contenido de la norma puede cambiar. Comportamientos que hoy son permitidos pudieron haber sido prohibidos hace un tiempo atrás. De hecho, hoy hablamos de aborto con determinadas características que estaba totalmente prohibido en el Código Penal hace un tiempo atrás. ¿Sí? El divorcio, en el siglo XIX, principio del siglo XX, estaba prohibido. ¿Sí? Este cambio de los comportamientos, el cambio de las conductas, el cambio del contenido del derecho a lo largo del tiempo, se llama historicidad en sentido débil. Entonces, el cambio
del contenido del derecho a lo largo del tiempo, los comportamientos, las conductas a lo largo del derecho, se llama historicidad en sentido débil. Pero también hay una historicidad en sentido fuerte, porque no solamente cambia el contenido, sino que también cambia la forma del derecho. El derecho cambia en su forma, en sus caracteres estructurales. Lo que hoy es tenido por derecho pudo no haber sido ni imaginado por derecho hace un tiempo atrás. ¿Quién iba a pensar que íbamos a hablar hoy de derecho informático? Les voy avisando, y me salgo un poquito, pero me parece útil, me salgo un poquito de la teoría del derecho. Vayan empezando todos desde ahora, no dentro de 5 años, desde ahora, a empezar a capacitarse en lo que son las técnicas informáticas, las técnicas jurídicas informáticas, porque tenemos expediente digital. Ya no tenemos más expediente en papel. Cuando yo arranqué siendo abogada iba con el papelito así, teníamos unos sofotropos así, y cuando arrancó todo lo digital nos empezó a dar pánico. Yo tuve que primeramente aprenderme todo el sistema de abogada y ahora en el Poder Judicial totalmente diferente. Pero ¿saben qué? Lo celebro, porque todo lo nuevo da un poco de miedo. Les puedo asegurar que es mucho más, en mi opinión, es mucho más seguro el expediente informático que no el expediente en papel, que de pronto se perdió, el abogado lo tenía, no sé, si se le robaron el expediente. Bueno, o por ejemplo un día, no me sonrío, pero la verdad que no era para reírse, era un expediente donde era una ejecución de un pagaré, un hombre que era el ejecutado, digamos, el que tenía que pagar el pagaré, fue a pedir su expediente, se lo dan, y había, en esa época estaba mucha gente en los tribunales, y se ve al hombre así, con la cabeza en el expediente. ¿Sabe qué estaba haciendo? Si usted lo conoce, se estaba comiendo la firma y se quedó sin título en el expediente. Bueno, ya no tenemos más ese problema. Ahora tenemos expediente digital oscuro. Y como eso tengo anécdotas mías. Bueno, ahora se nos terminó el problema. Expediente digital. Así que está todo digitalizado en la computadora, automáticamente tocamos un botoncito y aparecen todas las representaciones electrónicas. Entonces, empiecen a capacitarse. ¿Quién iba a pensar hace 20 años atrás, en el siglo XIX, ni que pensar, que íbamos a hablar de derecho informático? Este cambio de la forma del derecho, de lo que hoy es tenido por derecho y que no tenía nada que ver hace un tiempo atrás, es la historicidad en sentido fuerte, ¿sí? El cambio de los caracteres estructurales de lo que es tenido por derecho. Pero el derecho también se caracteriza por la pluriformidad, por las múltiples formas. El derecho no es homogéneo, es heterogéneo, tiene múltiples formas. Uno piensa en derecho y piensa en leyes, decretos, ordenanzas, la Constitución Nacional, perfecto. Pero también es derecho, un testamento, un contrato de educación, una sentencia, una costumbre jurídica. ¿Saben lo que es una costumbre jurídica? ¿O tienen algún ejemplo de costumbre jurídica? Algo que se fue generando con el paso. ¿Cómo? Reiterado de Sí, de la de una conducta que se termina transformando en derecho. Ejemplo, ahora es todo digital, pero en una época, ¿nunca fueron a una subasta? Para hacer la oferta, ¿cómo se hacía? Levantando la mano. Eso no lo decía ninguna ley, fue una costumbre jurídica. Bueno, todo eso es el derecho. Pluriformidad, múltiples formas. El derecho es heterogéneo, no tiene una única forma, tiene múltiples formas. Y acá viene una complicada, pluridimensionalidad. El derecho, la norma jurídica, tiene al menos 2 dimensiones. Una dimensión fáctica, vinculada a los hechos, y una dimensión prescriptiva o de deber. Prescriptiva o de deber. Dimensión fáctica y dimensión prescriptiva o de deber. ¿Qué es dimensión fáctica? Vinculada a los hechos, ¿sí? O sea, el derecho se plasma en textos, se redacta a través de palabras, produce emociones o sentimientos, regula comportamientos humanos, o sea que tiene una dimensión fáctica. Si se le ocurre, por ejemplo, mañana al intendente sacar una norma, una ordenanza municipal que dice que eliminamos a todos los trabajadores municipales el aguinaldo, trae un beneficio social. O sea que el derecho tiene una dimensión fáctica, pero también tiene una dimensión prescriptiva o de deber. ¿Por qué? Porque cuando se dicta una norma jurídica, se prescribe, se ordena un comportamiento como debido para alguien, lo quiera o no. Se prescribe, se indica un comportamiento debido para alguien, lo quiera o no. ¿Cuál de las 2 dimensiones es la más importante? Esto es lo que discute la doctrina. ¿Alguna pregunta? No. ¿Cuál de las 2 dimensiones es la más importante? Decía que discute la doctrina. Por ejemplo, para Kelsen, la dimensión prescriptiva es la más importante. Ahora, por ejemplo, van a encontrar autores marxistas, como por ejemplo Miel, se escribe así, Miel, autor marxista, que dice que los hechos económicos son causas de la norma. Como todo marxista dice que el derecho es un instrumento al servicio del modo de producción capitalista. Entonces, los hechos como causa de la norma, dicen los autores marxistas, ¿sí?
hechos económicos. Pero también, los que consideran como la dimensión fáctica como la más importante, tenemos por ejemplo a Art Ross. ¿Se lo nombraron ya Art Ross? ¿Sí? ¿Alguien sabe lo que dice Art Ross? ¿Cuáles son los hechos constitutivos de derecho para Art Ross? Bueno, Art Ross, realista, escandinavo, dice que el derecho solamente existe, propiamente hablando, cuando es aplicado por los tribunales. Entonces les pregunto, si el derecho existe cuando es aplicado por los tribunales, ¿cuáles van a ser los auténticos hechos constitutivos del derecho? Sí, cuando el juez hace ¿qué? Diga sentencia. Entonces las sentencias serían para Art Ross, las decisiones judiciales, los auténticos hechos constitutivos del derecho. Bien, pero para mi gusto, yo creo, como dicen algunos autores, que ninguna de las dos dimensiones puede ser reducida una a la otra. Porque el derecho es un fenómeno pluridimensional. Tiene una dimensión fáctica, pero no puede quedar al margen de las normas, no puede quedar al margen de las instituciones. Algunos autores dicen que el derecho es un hecho institucional, por este motivo. ¿Sí? El derecho no puede nunca el hecho quedar al margen de lo institucional. ¿Sí? McCormick es un autor que dice esto, ¿sí? Que esta dimensión, en realidad, ninguna de las dos dimensiones se puede reducir una a la otra. Y ahora voy a nombrar por primera vez a un autor que a mí en lo personal me gusta mucho. ¿En qué se quedaron? Pregunten. ¿No? Ahora, que justamente iba a decir eso, que un autor que a mí en lo personal me gusta mucho es el señor Herbert Hart. Ya les voy inclinando mi posición positivista, lo cual no significa que ustedes tengan que compartirla, ¿sí? Pero ya voy bajando un poco de línea positiva. No, es mentira, es decir, ustedes pueden ser positivistas y naturalistas siempre y cuando lo fundamenten bien. Ahora sí, si soy un naturalista teológico y creo, como dice San Agustín, tal cosa, van a tener que fundarlo bien y está perfecto, y ya con eso es suficiente. Y además les puedo asegurar que una sentencia, un juez naturalista y un juez positivista, en un mismo caso pueden fallar de forma totalmente diferente. Por eso es tan importante el tema que viene en la clase que viene. Bueno, me decía el compañero, faltó el punto de vista, bueno, ahí va. Este positivista inglés, que se llama Herbert Hart, dice que podemos analizar al derecho desde dos puntos de vista. Podemos analizar, me dijeron que me vaya más temprano, me dijeron que por el colectivo, no sé qué cosa, así que sí, me dijo Juan, pero bueno, vamos a tratar de apurar lo más posible. Hart dice que podemos analizar al derecho desde dos puntos de vista. Un punto de vista externo y un punto de vista interno. El punto de vista externo es el punto de vista del observador, que describe al derecho sin comprometerse con la norma. Repito, el punto de vista externo es el punto de vista del observador, que describe a las normas jurídicas, pero sin necesidad de comprometerse, o sea, no asume una posición de compromiso respecto al derecho. Punto de vista externo. Ahora voy a dar un ejemplo. En cambio, quien considera que el derecho es válido y lo asume como guía de conducta, asume el punto de vista interno. Repito, uno es el del observador, que describe el derecho sin comprometerse con sus normas. El otro es el punto de vista interno, que asume el compromiso con las normas y las toma como norma de conducta. Ejemplos. Punto de vista interno. Un juez dice esta norma es válida, la aplico a mi sentencia. Punto de vista interno. Un ciudadano dice, voy a cumplir con esta norma porque si no puedo ser sancionado. Punto de vista externo. Un sociólogo va a escribir un libro sobre las normas del Medio Oriente. Describe lo que pasa en Medio Oriente, pero no asume las normas del Medio Oriente como su norma de conducta. ¿Sí? Cuando yo hice la tesis doctoral, trabajé sobre las desapariciones forzadas en Colombia y discutía las normas de Colombia. ¿Punto de vista interno o externo? Externo. Yo nada que ver, yo soy argentina. Para Colombia sí, yo, haciendo el libro, haciendo la tesis, yo describía las normas de Colombia. A mí no me interesa, yo soy argentina. Pero era una posición crítica, descriptiva de lo que es la norma de Colombia. Sí, ¿qué quería decir? No, pero no tuvo que ponerse la norma colombiana para poder analizarlo. Sí, pero yo la describo, no es un compromiso para mi guía de conducta. O sea, a mí no me... Es más, ¿saben una cosa? Les cuento una infidencia. Nunca la publiqué porque tengo miedo de que me hagan desaparecer. Soy tan crítica con las cosas que he criticado, digamos, pero yo describiendo el derecho colombiano, ¿sí? Pero no es ese derecho para mí una guía de conducta. O sea, para mí, yo simplemente lo describo, lo analizo, lo critico, pero yo tengo como norma, como guía de conducta, de derecho argentino, ¿sí? Entonces, bueno, ese es el punto de vista externo, ¿sí? Bien. ¿Hasta acá todo bien? ¿Seguimos? Bueno. Vamos a seguir, entonces, fíjense por qué es tan difícil responder a la pregunta que es el derecho, por todo esto.
Y lo que ven a continuación solamente lo voy a nombrar, porque ya lo vieron con la doctora Rizzo, así que no lo voy a explicar. Vieron con la doctora Rizzo cuando hablaron del lenguaje, que hay dos concepciones que se vinculan con el derecho, con el lenguaje y la realidad, o con el lenguaje y las normas, ¿sí? Que son el realismo y el esencialismo, ¿lo vieron esto? ¿Sí? Perdón, realismo y convencionalismo. ¿Se los dio Mónica? Sí. Bueno, no lo voy a dar yo nuevamente, porque además de ser un plomazo, ya lo dio Mónica, pero, nada, hablando en serio, no lo voy a dar nuevamente porque lo vieron una doctora, pero sí lo que les voy a decir es que si yo trato de definir el derecho desde la posición realista, llego a un resultado totalmente diferente a si lo trato de analizar desde el punto de vista convencionalista. Y seguimos sumando dificultades, en realidad se me estoy olvidando de nuevo. Seguimos sumando dificultades y tenemos una quinta dificultad, porque la cuarta era la nota de fenómeno jurídico, pero sí. Tenemos una quinta dificultad que tiene que ver con que la palabra derecho no solamente es ambigua, sino que la palabra derecho es también vaga. Y recién decía por ahí que la vaguedad es la imprecisión en el significado de un término. ¿La palabra derecho es vaga? Sí. ¿La palabra derecho es ambigua? Sí. ¿Qué hicieron los autores para tratar de eliminar la vaguedad? Dijeron, bueno, probablemente si encontremos alguna propiedad definitoria que siempre aparezca en el derecho, si encontramos una característica que siempre aparezca cada vez que hablamos de derecho, eliminamos la vaguedad. Y dijeron, la nota definitoria es que el derecho es coactivo. Como dijimos recién, hace uso de la fuerza para imponer sus normas. Les pregunto, aunque todavía no haya estudiado mucho la materia, ¿es una nota definitoria del derecho la coactividad de todas las normas jurídicas? No. ¿Qué normas son muy obvias que no tienen coactividad y sin embargo son normas jurídicas? En el secundario vieron la Constitución Nacional, declaraciones de derechos y garantías, los derechos del trabajador, ¿dónde está la coacción? Y no podemos decir que no es una norma jurídica, una norma de la Constitución Nacional. Entonces dijeron, bueno, está bien, no es esta característica la propiedad definitoria para eliminar la vaguedad, pero sí es que el derecho emana siempre de la autoridad. Ajá, siempre emana el derecho de la autoridad. Y las costumbres jurídicas que no emanaron de ninguna autoridad y sin embargo fueron igualmente jurídicas, bueno, está bien, no, entonces tampoco la autoridad. Entonces quiere decir que el derecho se caracteriza por tener reglas generales. Siempre en el derecho hay reglas generales, que quiere decir que rigen para todos los seres humanos, en un momento histórico, en un lugar. Ajá. Y la sentencia de divorcio que divorcia a Juan Pérez y María González es una norma individual. Entonces se dieron cuenta de que era imposible y que no podíamos eliminar la vaguedad del derecho. Yo creo, si me preguntan a mí, que el gran problema que existe cuando queremos definir la palabra derecho es que la palabra derecho, y acá viene el próximo problema, tiene carga emotiva favorable. ¿Qué quiere decir que tiene carga emotiva favorable? Que cada vez que hablo de derecho, lo vinculo con la moral, lo vinculo con la justicia. Y acá viene el problema de la relación entre el derecho y la moral y su inserción o no en el concepto de derecho. Bien, si hasta acá llegaron bien, vamos a ver ahora un tema del libro de Rodríguez muy complicado, que voy a ver si se lo puedo bajar a la tierra, que son los últimos puntitos que vimos en el punto 5, y que son por una parte carácter normativo y social del derecho, y en segundo lugar esto de las intuiciones en tensión, ¿sí? Doctora, ¿espera un segundo? Disculpe, gracias. Sí, bien. Igualmente, vos estás, esto lo estás mandaste a algún lado. Al grupo, sí. Pero pobre chico, ¿qué tienen? Bueno, en fin. Claro, porque una cosa es que estén acá conmigo y otra cosa es que le mandes esto, pero bueno, sí. No, a mí No, ¿sabés qué voy a hacer? En metodología tengo PowerPoint, entonces lo que voy a hacer es tratar de traer un PowerPoint, proyectarlo ahí. El gran papelón que cometí el primer día de clase cuando estaba en una materia que empezaba el primer día a dar clase, digo, mi nombre es Andrea Valle, lo escribo en el pizarrón, lo escribí en eso, que es el proyector de PowerPoint. Arruiné la cosa, no sabés, en la pared. Bueno, en fin. Así que no me va a pasar nada. Bueno, vamos a ver como último punto, dado que es la primera clase, la clase que viene nos va a llevar más tiempo, nos va a llevar por lo menos hora y media fácil. Pero bueno, que hay un anacronismo.
Pero vamos a ver los últimos dos puntitos en la clase de hoy, que tienen que ver con esto del doble carácter del derecho, que está identificado por un autor que se llama Marmor, y que Marmor dice que el derecho tiene un doble carácter, que es por una parte el carácter normativo y por otra parte el carácter social. Carácter normativo y carácter social del derecho. El derecho tiene carácter normativo porque es un sistema de normas y por ende, como es un sistema de normas, es esencialmente prescriptivo. Es un sistema de normas y es esencialmente prescriptivo. Yo les explicaba recién qué quiere decir prescriptivo, que indica comportamientos como debidos para alguien, lo quiera o no. Por eso que cuando leen el libro de Rodríguez que el derecho genera motivos o razones para la acción, quiere decir que yo me posiciono frente a la norma y sé que tengo que hacer o no hacer algo, porque de lo contrario puedo ser sancionado, ¿sí? Entonces, repito, carácter normativo quiere decir un carácter esencialmente prescriptivo. El derecho es un sistema de normas, normas que indican comportamientos que la gente tiene que hacer o no hacer, ¿sí? A veces bajo percibimiento de una sanción. Ese sería el carácter normativo. Pero a su vez, el derecho tiene un carácter social. ¿Por qué? Porque la norma jurídica es un acto de creación humana. La norma jurídica es un acto de voluntad. ¿Dónde viene la creación humana o la voluntad cuando se sancionan las normas? ¿Qué hacen los legisladores? Sancionan las normas. ¿Qué hacen los jueces? Las aplican a los casos que tienen que resolver. O sea que hay un componente social que tiene que ver con que las normas jurídicas, repito, son un acto de creación humana y al mismo tiempo son un acto de voluntad. Los legisladores sancionan, los jueces aplican y aquí aparece el carácter social del derecho. A su vez, este señor, para complicar las cosas, dice que el carácter social se vincula con dos aspectos, que son el aspecto ontológico, este sí que lo puedo sacar así, porque esto es importante, el aspecto ontológico, y por otra parte el aspecto teleológico. A partir de ahora, cada vez que lean la palabra teleológico, sepan que se vincula con fines, ¿sí? Cada vez que vean teleológico, se vincula con fines. El aspecto ontológico está vinculado a la existencia del derecho y el aspecto teleológico está vinculado a la finalidad del derecho. Bueno, voy a decir una cosa obvia con respecto a la existencia del derecho. La existencia del derecho está vinculada a la existencia de la persona humana. La existencia del derecho está vinculada a la existencia de los seres humanos. Es decir, si tuviéramos una determinada comunidad que se da sus normas jurídicas y por una catástrofe desaparece la comunidad, obviamente el derecho deja de existir, ¿sí? Ese sería el carácter ontológico, la existencia del derecho vinculada a la existencia humana. Pero a su vez, también el derecho tiene un aspecto teleológico vinculado con la finalidad. Porque las autoridades jurídicas tienen objetivos políticos para cumplir y usan el derecho para cumplir sus fines. ¿Y para qué? Para que la gente cumpla las normas. Entonces, repito, el tema teleológico. Las autoridades normativas tienen objetivos políticos, esos fines o objetivos políticos hacen que usen al derecho como instrumento para cumplir sus fines. ¿Y para qué? Para que la gente haga o no haga determinadas cosas, ¿sí? Ese sería el puntito que dice carácter normativo y carácter social del derecho. ¿Lo entendieron? ¿Todo? No, el teleológico. Teleológico. El teleológico tiene que ver con los fines del derecho. Es decir, las autoridades jurídicas tienen fines, objetivos políticos. Para cumplir esos objetivos políticos usan como instrumento el derecho. ¿Y cuál es el fin político? Que la gente cumpla o no cumpla las normas. Haga o no haga algo en cumplimiento de las normas. ¿Sí? Este es el fin del derecho. ¿Cuál es el problema y por qué dice intuiciones en tensión? Que es el último puntito de la unidad, de la unidad número 2.5. El problema que detecta Marmor es que muchas veces entra en tensión el carácter normativo con el carácter social. Muchas veces es difícil compatibilizar el carácter normativo con el carácter social. ¿Por qué? Por lo que veníamos hablando recién. ¿Qué pasa cuando se dicta una norma que está perfecta desde el punto de vista procesal, pero que la gente considera que es socialmente injusta?
¿Qué pasa cuando se dicta una norma que es perfecta desde el punto de vista procesal, pero que la gente la considera moralmente incorrecta? ¿A quién se le ocurre cumplir una norma jurídica que es moralmente incorrecta? Supongamos que decimos, bueno, a partir de mañana despenalizamos el uso de estupefacientes en toda la comunidad y se lo digo testigo de Jehová. A partir de mañana no estoy discriminando a nadie, digo nada más que sé que no lo va a aceptar. Entonces, esa norma, o vamos a poner un ejemplo todavía mucho más burdo, supongamos que estamos en China, tenemos un exceso de población. Entonces decimos, bueno, a partir de ahora vamos a sacar una norma como política de Estado que tenemos que eliminar a los adultos mayores. Obviamente esa norma es moralmente incorrecta, políticamente incorrecta, es injusta, es inmoral, sí. Una norma que no me acuerdo en qué país exótico había salido de que nada más las parejas podían tener cuanto máximo 2 hijos. Exacto. Y tenían que pedir permiso al gobierno, hacer una carta para poder tener un tercer hijo y de ahí los gobernantes decidían si tenían o no. Dependiendo en base a si eran de clase alta, en base a un montón de factores. Exacto. Exacto, miren, hay una, no me quiero mucho el tema, pero a veces hay cosas que son interesantes y son importantes. El nuevo Código Civil y Comercial, nosotros ahora en el Derecho de Familia, desde el año 2015 estamos utilizando un nuevo Código Civil y Comercial. Fue una revolución, porque le dio una gran importancia a la autonomía de la voluntad, a un Estado que se meta menos en lo que es la vida privada de la gente, por lo que dice el compañero. ¿Cómo te llamas? Ignacio, para ir ya conociendo. Entonces, lo que dice Nacho está perfecto, porque fíjense cómo tenemos una norma que es absolutamente o inmoral o por lo menos moralmente discutible. Entonces les decía, en el año 2015 se modifica el Código Civil y Comercial, se produce una revolución normativa, porque realmente fue en derecho a la revolución normativa, dándole más importancia a la autonomía de la voluntad y a la menor injerencia del Estado. Por ejemplo, no me quiero ir de tema, pero me parece que puede ser útil para explicar esto. Por ejemplo, ahora ya no tenemos más el deber legal de fidelidad. ¿Ustedes saben lo que era en el año 2014? Que el Estado decía, los cónyuges se deben fidelidad, asistencia, alimento. A ver, asistencia puede ser, alimento también, si tenemos el cónyuge que se está muriendo de hambre o está mal, no puede sostenerse económicamente, me parece correcto. Ahora, deber legal de fidelidad, bueno, ahora ya no, ahora es un deber moral, o sea, como que el Estado se mete menos. O, por ejemplo, el divorcio, que ahora está el famoso divorcio express, antes estaba el divorcio contradictorio, donde la señora venía y decía, el señor me engañó, entonces yo puedo saber que me engañó con la vecina. Entonces, ¿qué pasaba? El señor, si después de un juicio que era mortal, yo he tenido algunos contradictorios, era un juicio mortal donde se mataban literalmente hablando, cuando llegaba la sentencia pasaban dos cosas. O se determinaba que las injurias eran recíprocas, porque ¿quién puede ser una separación es 100% culpable o 100% inocente? O cuando realmente se determinaba que había un inocente, el culpable le pagaba alimentos de por vida, aunque la señora tuviera 60 años y ya estuviera separada hace 1000 años. Bueno, síntesis. Afortunadamente, para mi modo de ver, el nuevo código se mete mucho menos en la moralidad de la gente. Pero retomando lo que dijo Nacho, acá tenemos cómo un Estado se mete en lo que es la vida privada, hasta tratando de eliminar o de decir, bueno, mira, trato de ver cuál es tu procreación y podés hasta 2 hijos. ¿Por qué? ¿El concepto de qué? ¿Cuál es la lógica? Bueno, esa es la tensión que habla justamente el último puntito del programa, esto de las intuiciones de intención, porque no podemos compatibilizar el carácter normativo con el carácter social. Porque la norma puede ser perfecta, puede ser procesalmente perfecta, puede pertenecer a un sistema normativo, pero si es socialmente injusta, si es moralmente incorrecta, ¿cómo voy a hacer yo para cumplirla? ¿Genera una obligación mía para cumplir esa norma? ¿Genera como dice Rodríguez, una razón para la acción? O sea, para hacer o no hacer algo. Entonces, volvemos a la pregunta inicial, la vamos a responder la clase que viene. Una norma de este tipo, la que dijo Nacho, o una norma peor, la de poder eliminar a los adultos mayores, que es moralmente incorrecta, ¿se puede calificar como jurídica? ¿Debe recibir el nombre de jurídica? Bueno, eso lo vamos a responder en la clase que viene, hoy un naturalismo positivo. Les pido, por favor, para la clase que viene, traigan leído el tema del naturalismo, no solamente del libro de Rodríguez, sino que incorporen el libro de Carlos Nino. En la primera parte de Nino hay un ejemplo hermosísimo que a mí me encanta siempre dar, que es muy bueno del juicio de Nuremberg, que va a hablarles muy bien a ustedes del naturalismo. ¿Sí? ¿Preguntas? Tenemos 2 minutitos para alguna preguntita que quieran. No, si quieren volar desesperadamente. Y yo también, así que más vale. Nos vemos la clase que viene, el viernes que viene. No, perdón, el jueves que viene. Para ver el naturalismo.